en la primera diapositiva todos opinen, que vamos a hablar un poco de lo que es la planificación preoperatoria y por qué es la clave para tener éxito en lo que hacemos. Y quiero comenzar preguntándoles en los siguientes 4 casos. Por favor, díganme honestamente quién planifica eso. Si quieren por el chat, por donde quieran, pero digan a ver quién planifica esa. Almario, ¿usted la planificaría? Pues doctor, el deber ser es decir que sí, pero le diría que no, si soy sincera. Ok, perfecto, no, yo quiero sinceridad. La mayoría probablemente no la planificarían, la ven como una fractura simple, sin ninguna cosa compleja. Este antebrazo, este radio, ¿lo planificarían? Daniela, ¿usted lo planificaría? Creo que digo lo mismo que Tati. Creo que debería planificarlo, pero probablemente no lo habría hecho. Yo creo perfectamente que es importante tener las proyecciones completas. Sí, sí, no, estoy preguntando, las proyecciones completas se las puedo dar, pero les pregunto si en la vida real lo planificarían. ¿Planificarían ese número? El número probablemente sí. ¿Sí? ¿Y por qué el número sí y nosotros no? Es un trazo simple también. ¿O quién planificaría este fémur? Vamos a ver el chat que dice. Daniela, Jorge dice que por qué vamos. Aleja dice que es inestable y para la longitud de la placa sí lo planificaría. Pero fíjense que la mayoría de ustedes piensan que son fracturas relativamente simples y que no merecen una planificación por su simpleza, y a veces uno cree que hay que planificar las cosas complejas. Aquí hay residentes de todos los niveles, hay algunos internos, y probablemente sea importante recordarles, como van a ver en mi última diapositiva, una frase de 2 de mis mentores, que la planificación preoperatoria es una forma de pensar. Una cosa en la que ustedes tienen que pensar desde antes. ¿Cuáles son los objetivos? Resaltar la importancia de la planificación, describir las técnicas, que ustedes al final sepan formular y dibujar un plan, describir qué es una táctica quirúrgica y saber cuáles son los protocolos de seguridad del paciente. Negro. Dime. Porfa, participantes con micrófono en silencio. Acá. Ya, negrito. Eso, gracias. Gracias, Connie. Entonces, miren, muchachos, si ustedes observan esa radiografía, esta radiografía es de un oftalmólogo que tuvo esta fractura del pilón tibial al caerse de un techo. Y ese es el estado de los tejidos blandos que tenía. Y eso es cuando uno la ve, y ayer vieron los principios de las fracturas articulares. Pero cuando hablemos un poco probablemente del pilón tibial, les voy a contar una frase muy famosa del doctor Chris Moran, quien decía que cuando uno tenía fracturas articulares o periarticulares, y sobre todo en la tibia distal, debía ser el famoso SPAN para mejorar los tejidos blandos, el SCAN, una vez ha hecho el SPAN, o sea, el colocar el fijador externo, para obtener una información mucho mejor de la fractura articular, y con esa información de la escanografía, con la información de los tejidos blandos, con la información de la radiografía, poder planificar una cirugía. Pero en este caso, como acabábamos de volver de un curso a hoy y nos sentíamos Superman, decidimos que eso no era necesario, sino que había que, ahora operemos, y lo operamos. ¿Cómo nos quedó? ¿Qué opinan? ¿Qué dirían si ese fuera la pierna de ustedes? Felicitaciones, botella de whisky o de Zacapa para el doctor Pesantes, negativo. Vamos a demandar al doctor Pesantes, le quedó como un zapato. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen aquí? Micrófonos apagados, por favor apaguen los micrófonos, ¿listo? Venga, preguntémosle a alguien. María Piedad, ¿qué tal nos quedó esa? Maps, no se haga, ¿qué tal quedó? ¿Aló? ¿Aló, Maps? Maps se cayó. A ver, ¿qué
más dicen? Más duro, si te oímos, dele. Para propósitos de disminución, la plática un poco cortita. Ajá. Dígalo tranquila, Maps. Quedó como el sur de las bestias cuando miran para el norte. Y de verdad quedó mal. Si ustedes la ven, está mal. No tiene una reducción de la fractura articular, la fractura está mal reducida, la placa está puesta muy proximal a la de la tibia, está puesta hacia anterior, está oblicua, la fractura articular en la parte posterior no está reducida. Pero como mi diosa ayuda a sus borrachos, esta es una radiografía de ese mismo paciente 10 años después, que a pesar de todo, a pesar de nosotros y de la artrosis que tiene, relativamente funciona. Pero este paciente no debió haber tenido eso y simplemente porque cometimos un error al no planificar adecuadamente. Yo les recomiendo a todos que este es un libro clásico, que el que no lo tenga me avise y con gusto se lo hago llegar porque es una de las cosas que uno tiene que leer. Por favor, no se olviden de él. Es de Jeff Maas, Roland Jacob y Reinhold Gans. Fue escrito en los 80s, pero sigue siendo algo de lo más clásico del mundo. Y en ese libro, Jeff Maas decía la siguiente frase, que por favor quiero que se tomen un minuto para leerla. Entonces, como ven, Jeff dice claramente que uno es mejor que tire los desastres en la papelera mientras pinta, que usted confine a su paciente a un desastre para el resto de su vida. Y la siguiente foto le hace honor a lo que estábamos mostrando la doctora Almario y yo cuando comenzó nuestra charla. Mire cómo planifica Jeff Maas. Una copa de vino, sentado, y todos esos dibujos que ustedes ven a su alrededor son dibujos de explicación, tanto de fracturas como de osteoperias acetabular, luxaciones controladas de la cadera, osteotomías correctoras del fémur proximal, etc. Jeff era una de las personas más brillantes del mundo. En el año 97 tuve un caso de una malunión de un acetábulo y le mandé por PowerPoint a Jeff Maas las fotos del caso y me devolvió ese dibujo de aplicación hecha sola los dibujos las más que le había mandado. Y él decía, que ustedes ven arriba, si usted no es capaz de pintar una planificación, usted no es la persona indicada para operar. Ese es el primer mensaje importante. Y por eso, si volviéramos al principio, no desestimen las fracturas. Ese pequeño tobillo, ese peroné es simple. Planifíquenlo, piensen dónde están los problemas, piensen qué les puede pasar mal, piensen qué pueden hacer si las cosas no salen como normalmente salen. Y si no tienen las respuestas a todo eso, probablemente lo mejor que puedan hacer es llamar a un amigo y le dicen, oiga hermano, venga, me eche una mano, yo quiero operarla, pero quiero aprender mejor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos planificar? Yo creo que a Tati le mandé unos de los artículos que les va a hacer llegar para que les echen una mirada cuando tengan un poco de tiempo. Y en ese está Matt Graves. Matt es uno de los alumnos favoritos de Jeff, gran amigo mío, y en ese artículo él dice esto, que uno de los mejores valores de la simulación es que les permite a ustedes cometer todos los errores que quieran en un ambiente libre de consecuencias. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Lo mismo que decía Jeff al principio. Si usted se dedica, pinta, piensa, le parece que así no quedó, coge el papelito y lo bota en la caneca, borra el dibujito que tiene en el iPad, etc., van a ver que van a pensar. Y lo más importante de la planificación es que piensen cómo van a hacer las cosas más adelante. Yo no sé cuántos de ustedes hayan leído o sepan quién es Atul Gawande. Atul Gawande es un cirujano general que hace cirugía endocrinológica en el Brigham's and Women's Hospital en Boston. Escribe para New Yorker y para muchas revistas y tiene
4 libros en este momento, los 3 primeros vamos a hablar de ellos, son espectaculares. El primero es Vero, que es donde él habla acerca de cómo él fue cirujano y cómo son las notas de él en su desempeño. El segundo habla de Complications, que es las notas de un cirujano en una ciencia imperfecta. Y realmente la cirugía es una ciencia imperfecta. Todos hemos tenido complicaciones, ustedes las van a tener, pero la idea es que ustedes minimicen esas complicaciones. Que por favor, cuando vayan a mirar todas las cosas, si usted le pone la atención a cada pequeño detalle, a las metas que usted quiere lograr, lo más probable es que ustedes logren unos excelentes resultados. El detalle está en el diablo, así son chiquititos los detalles. Pongan la atención a los detalles y verán que saben cómo pueden resolver sus problemas. Este es el tercer libro de Atul, que es el Checklist Manifiesto. Para quienes no lo sepan, Atul Gawande fue la persona que empezó a diseñar los checklists con la Organización Mundial de la Salud, los que hoy usamos en salas de cirugía. Fue las primeras personas en empezar a hacerlos, entre él, Michael Suk y algunas de las personas que eran líderes de pensar cómo podían mejorar la seguridad de nuestros pacientes y la forma como hacemos las cosas bien. Y si ustedes miran en esta portada, el Checklist Manifiesto, cómo hacer las cosas bien hechas. Me voy a mirar el chat, que algunos han puesto algunas cosas para ver si tengo que contestarles algo. Tan. Doctor Almaro, ¿interesa? Pum, pum. No, ninguna cosa para contestar. Perfecto. Entonces, Atul habla de eso. Y cuando ustedes miran qué es lo que hace en el checklist, van a ver que el checklist es lo mismo que la planificación. Y usted necesita varias cosas para planificar. La primera, si usted no sabe a dónde quiere llegar, no sabe el camino a recorrer y es mejor que no vaya. Entonces, lo primero es que ustedes digan a dónde quiero llegar al final, cómo quiero reducir esa fractura, cómo quiero que me quede, qué quiero de este reemplazo de la cadera, qué quiero de esta osteotomía, qué quiero de cualquier cosa que ustedes vayan a hacer. Deben saber a dónde quieren llegar porque ese es su resultado final. Lo segundo es que deben planear una táctica quirúrgica. En las fracturas, eso se refiere a la cinética de la reducción y de la fijación. Muchas veces ustedes se fijan en la parte de quiero fijar. ¿Qué implante pongo? Quiero poner el último que sacaron. Quiero poner el tornillo. Déjeme ponerlo, por favor. Cuando la parte difícil es cómo reduzco esta fractura, cómo la mantengo reducida, en qué secuencia voy a fijar, por qué es el orden de los tornillos, por qué es el orden de la introducción del clavo. Todo el proceso es súper importante. Y por último, la logística de la cirugía. No todos trabajamos en los mismos sitios. No todos tienen una Jackson Table. No todos pueden hacer intensificadores 3D intraoperatorios. No todas las personas tienen todos los implantes. Entonces yo tengo que saber dónde estoy para poder planificar de acuerdo a dónde quiero llegar para poder hacer el mejor resultado a mi paciente. Nosotros, dentro de todo este proceso, nos tenemos que comunicar. Y es súper importante que ustedes aprendan a comunicarse con esas personas que ven arriba, con el anestesiólogo, con la enfermera o la auxiliar de salas, con la instrumentadora y en ortopedia con el técnico de rayos X. Y tienen que saber qué decirle al anestesiólogo. ¿Cómo voy a poner el paciente? ¿Lo voy a poner supino? ¿Lo voy a poner prono? ¿Lo voy a poner de medio lado? ¿En silla de playa? ¿Le voy a poner tracción? ¿No le voy a poner tracción? Todo lo que necesita saber él para saber cómo alistarse para eso. En fracturas, sobre todo en los miembros inferiores, la relajación del paciente. Entonces, si yo no tengo un ayudante y necesito alar la pierna, necesito que el paciente esté literalmente curarizado para yo poder hacer la tracción y poder reducir y vencer las fuerzas musculares. Pues tengo que decirle eso al anestesiólogo. Tengo que decirle si necesito un antibiótico, si lo podemos empezar inmediatamente o antes de la cirugía, o si no lo vamos a poner porque tengo que tomar unos cultivos antes. Negro, perdóneme. Dime. No, su merced,
solamente en la imagen de checklist manifiesto Ok. las demás citas. Gracias. Vamos a mirar otra vez. Resume share. Okidoki. Vuelva atrás, Connie. Ahí está mejor. ¿La vieron de nuevo? Sí. Ahí está. Sí, Súper. ahí se ve perfecto. Listo. Entonces, ahora se trabaja. Como les decía en el anestesiólogo, ustedes tienen que ver varias cosas. ¿Cómo posiciono el paciente? Si necesito relajación o no. Si necesito poner antibiótico. Si necesito saber cuánto tiempo va a durar la cirugía. Y no decir mentiras. No decir, oiga, sí, voy a poner la cirugía y voy a demorarme 10 minutos. No, señor, no diga mentira, hermano, porque si no, nos envainamos. ¿Sí? No moleste con eso. Espérate que se me trabó y no quiere seguir. Bueno, pero no se preocupe. Si no sigue, yo les puedo dar la charla a capela. Pero quiero que vean las imágenes. Con el anestesiólogo es importante decirle cuánto me voy a demorar. Y en eso nosotros como cirujanos somos expertos en mentir. A ver, aquí puedo salir. Deme un minuto a ver si puedo salir aquí. No me deja funcionar. Control. Listo. Avanzó por fin. Se volvió a trabar. Bueno. La duración del procedimiento. ¿Qué productos necesito? En esos dos nosotros mentimos mucho. Y no es útil para nosotros, ni para el anestesiólogo, ni para el paciente. Entonces, por favor, no mientan. Digan cuánto me voy a demorar. A veces es preferible decir que me va a demorar un poco más, por si me envaino, por si tengo cosas. Lo mismo en la sangre. ¿Cuánto va a sangrar? No va a sangrar nada. No, dígale que va a sangrar bastante para que estén preparados. Y por último, decirle cuál es la historia de las cirugías. El paciente tuvo cirugías previas, tiene anestesias previas, ha tenido complicaciones, etc. Con la enfermera, lo mismo. Espera que aquí al Mario me está escribiendo algo. Tati no me deja abrir y cerrar el Keynote, no sé por qué. Share. Listo. ¿Ya ven ahí? Sí. Entonces, con la enfermera, posición del paciente, mesa quirúrgica, qué mesa necesito, el torniquete, la sonda vesical, si necesito imágenes intraoperatorias, si la profilaxis es mecánica, mirar el consentimiento, el sitio del marcado. Con la instrumentadora, necesito algunos campos quirúrgicos especiales. ¿Qué instrumental necesito? ¿Qué instrumental eventualmente puedo necesitar? Porque, por ejemplo, donde nosotros trabajamos en la Santa Fe, si yo no tengo todo ahí y lo pide, puede tomar fácil entre 10 y 20 minutos que me traigan algo nuevo. Entonces es importante pensar por adelantado y por eso la planificación es útil. ¿Qué voy a necesitar? Y decirle cómo voy a hacer la cirugía. Voy a hacer este abordaje, voy a separar así, voy a necesitar esto acá, todo el proceso y verá cómo lo entiende. Con el técnico de rayos X, ¿cuál es la posición del paciente? ¿Qué imágenes quiero? Esto sí que es vital en trauma musculoesquelético. Decirle, mire, necesito una AP y yo sé lo que necesito. Tómemela en esta manera, déjeme el intensificador aquí, inclínemelo tantos grados, lo que yo necesito. Necesito una lateral de esta manera.
necesito una inlet, necesito una outlet, necesito lo que quiera. Necesito decirle dónde me coloque el intensificador. Colóquemelo al frente mío, colóquemelo al lado, colóquemelo entrando por arriba de la mesa, por abajo, lo que necesite. Y necesito saber dónde poner las pantallas de mi intensificador. Y eso es importante, a veces es clave saber si soy diestro o zurdo o a dónde me queda más fácil mirar cuando estoy operando, porque eso me va a ayudar a saber. Este no es el momento de planificar. Cuando el paciente está entrando a salas y yo digo, espera a ver qué es lo que hay que hacerle, ¿tenemos las cosas para hacer? No, ese no es el momento, mis queridos amigos. ¿Cómo lo debemos hacer? Hay 3 técnicas. La primera es esta. Yo tengo los pedacitos y eso es volver a ser niño. Los pedacitos los dibujo, los corto, me quedan separaditos y digo, listo, espere a ver que yo soy bueno para los rompecabezas, venga, los pongo junticos y los armo. Y ahí selecciono ya el implante que es lo que necesite. Cuando tengo fracturas un poco más complejas, acuérdense que nosotros somos de buenas, tenemos 2 lados. Entonces, uso el lado sano y sobre el lado sano dibujo mis trazos de fractura con el fin de que yo pueda reducirla y fijarla mucho mejor. En fracturas periarticulares, sobre todo en los miembros inferiores, podemos utilizar los ejes de la fractura, los ejes de la extremidad. Ahí conocemos las medidas de los ejes de la extremidad, podemos armar sobre esos ejes nuestra fractura. Ejemplos. Esta paciente es una paciente de 60 años que hicimos con la doctora Vallejo cuando hizo esta planificación. Pues observen cómo es una fractura relativamente simple, pero mire todo lo que escribió Linda para hacer en eso. Necesita la mesa radiolúcida, ella quiere operar en decúbito lateral, necesita que el intensificador de imágenes entre por el lado opuesto, que la vía lateral, la imagen lateral la va a ver desde arriba y la AP necesita poner el intensificador por debajo. Quiere el distractor femoral para reducir, quiere un clavo de entrada piriforme con tornillos convencionales, tiene una incisión percutánea proximal al trocánter mayor, quiere un clavo de chance en el trocánter menor, posterior y perpendicular a la diáfisis, un chance en la parte distal paralelo a la articulación y perpendicular a la diáfisis, colocar el distractor y corregir la rotación, la alineación y la angulación, hacer la entrada piriforme, pasar la guía, fresar secuencialmente hasta 12, insertar un clavo 12 por 360, bloquearla distalmente con tornillos de 32 y 40, proximalmente con uno de 50 y uno de 38, colocar el perno de cierre y dejar toda. Aquí me está diciendo Jorge Quintero que él la hizo con Linda Vallejo cuando era residente. Si ve Quintero y usted se torció y se fue a hacer mano. Pero bueno, esta es la posición en que se colocó el paciente, tal como lo decía en la planificación Jorge y Linda. Ahí se está viendo el paciente. Esa es la forma como se hacía la lateral. Ella hacía viniendo desde arriba hacia abajo, lo cual implica que la pierna que está por debajo tiene que estar o atrás o adelante para que no interfiera con mi imagen. La forma como obtengo una AP a mano derecha de ustedes. Mi incisión. Y en el dibujo ustedes pueden ver cómo se ve el fémur proximal y el trocánter menor con un punto donde va a ir mi clavo de chance. ¿Ven cómo se coloca el distractor femoral y cómo se mantiene en su sitio? Y miren en las imágenes, el distractor por detrás del trocánter menor, el clavo. ¿Ven cómo se coloca perfectamente perpendicular? ¿Ven cómo se pasa la guía proximal? Ahí están viendo cómo se manipula y se reduce. ¿Ven cómo se reduce la fractura perfectamente y se pasa la guía de fresado? La guía de fresado, si ustedes miran la parte inferior izquierda, van a ver cómo pasa por detrás del clavo de chance y queda intercondilia perfectamente en el centro y arriba en la parte proximal, la mano derecha en la inferior, ven cómo está entrando perfecta por la parte piriforme.
ven cómo si uno planifica perfectamente puede fresar fácilmente, como ven en la parte superior izquierda, en la superior derecha el paso del clavo, en la inferior izquierda el bloqueo proximal. Se puede fresar, como ven ahí, se colocan los pernos, el perno distal, se quita el distractor y si ustedes comparan, las imágenes son exactamente idénticas la una a la otra. ¿Okay? Y la evolución de la paciente. Casos más complejos, probablemente todos ustedes dirían, uy, este sí lo planificamos, este es una no unión, el cuello femoral es un poco más compleja, es más difícil, quiero planificar. Ahí están las radiografías laterales. ¿Cómo es mi táctica quirúrgica? Yo sé que lo voy a poner en una mesa radiolúcida en supino, que necesito el intensificador de imágenes entrando por la derecha porque es izquierda, que voy a hacer un abordaje de Watson-Jones, que necesito un instrumental de grandes fragmentos para utilizar mis placas, que necesito el de placas anguladas porque quiero hacer una osteotomía, que necesito unos separadores de Hohmann y unas pinzas de Verbrugge para coger mi placa distal, que necesito marcar el sitio quirúrgico y hacer mi pausa de seguridad. Esta es mi planificación y ustedes ven que es un poco más compleja, con clavos de anteversión, dónde voy a hacer mi osteotomía, de cuánto la voy a cortar, dónde voy a poner mi placa. Cada paso está numerado, cada paso está completamente numerado para lograr seguirlo paso a paso. Y ese es mi resultado final. ¿Cómo quiero yo que me quede mi osteotomía valguisante para corregir? Y observen ahí las guías colocadas, el paso a paso de cada una de las cosas, poner la placa, juntarla y el resultado final. Y si ustedes comparan la radiografía con la planificación preoperatoria y la sobreponemos, van a ver que el resultado es literalmente idéntico el uno al otro. Y este es el seguimiento del paciente al año con este resultado clínico. El siguiente caso fue un caso que operamos con Diana Montoya en el 2015, pero les quiero mostrar esta luxofractura del pie y tobillo. Tiene esta lesión de Lisfranc, ahí están viendo la tomografía. Los cortes axiales. Los cortes sagitales. Y la reconstrucción en 3D. Estos eran los tejidos blandos. Y en ese momento, David Cabrera, que era R1, me empezó a mostrar cómo lo hacía con PowerPoint. Para mí era absolutamente algo nuevo, algo desconocido. Lo aprendí de David y quiero darle crédito a él porque hizo todas estas tecnologías que más adelante nos va a explicar detenidamente. Pero hizo la planificación mirando los abordajes, dónde iban a ser colocados, cómo iba a ser nuestra fijación, midió los implantes, usa la reglilla, él lo explicará más adelante, clavijas de Kirchner, etc. Posición del paciente, abordaje marcado, la exposición del Lisfranc, cómo se mueve la fractura, la luxofractura del Lisfranc, y el paso a paso, la reducción de la primera cuña, la reducción de las otras cuñas, las fijaciones temporales con clavijas, la reducción del segundo metatarsiano con este tornillo, la fijación de del primer metatarsiano a la primera cuña, del segundo metatarsiano a la segunda cuña, tratando la fractura distal con una placa, nuestra complicación con una broca rota, que ya van a ver que la retiramos después, la colocación de la segunda placa, la colocación de las clavijas de Kirchner,
y el resultado posoperatorio. Y ustedes comparan ese resultado posoperatorio con la planificación preoperatoria de David, son literalmente idénticos. Y eso es lo que les permite hacer la planificación, pensar antes de tiempo. Y este es el seguimiento del paciente a los 3 meses, a los 6 meses, al año, el retiro de los implantes y el resultado posoperatorio satisfactorio. ¿Dónde estamos ahora? Les quiero mostrar, porque esa es la forma tradicional, pero hoy en día estamos hablando de reducciones asistidas virtuales por computadores contra 3D. En este estudio de los chinos en el 2018, 131 fracturas con 3 grupos, convencional, asistida por computador virtual y 3D. Esta era la asistida por computador, donde reducían las fracturas y las fijaban utilizando toda la tecnología para hacerlo. Esta es con 3D. ¿Y qué encontraron ellos? Que había mejores desenlaces clínicos si uno planificaba o en virtual o en 3D, que la virtual era un poco más conveniente, eficiente y que tenía menos tiempo y permitía planificar mejor y correlacionarse con el posoperatorio. Pero curiosamente, en ese mismo número del Journal of Bone and Joint Surgery, Jesse Jupiter, Rodrigo Moreno y otras personas europeas ponen este artículo comparando la planificación preoperatoria tridimensional contra las 2 dimensiones, o sea, pintar con dibujitos en maluniones de radio distal. 40 pacientes, planificación 2D versus 3D, y miran el DASH, el Patient Rated Risk Evaluation, el score, el dolor, la satisfacción, la fuerza de agarre y las radiografías a los 3, 6 y 12 meses. Estos son imágenes de ese artículo, donde en la parte superior ven el previo, en la parte inferior cómo sería la osteotomía, la medida, cuánto tienen que hacer, etcétera, y el uso de guías para implantes. Esta es tecnología que hoy está disponible en nuestro país y que uno podría utilizar relativamente simple. ¿Qué encontraron ellos? Que en los Patient Related Outcomes probablemente una pequeña situación a favor del 3D, pero que el poder es insuficiente y que definitivamente es mucho más costoso. En pie y tobillo. Este es un artículo del Foot and Ankle Surgery del 2019, donde miran al 3D y miran a ver en 3 diferentes patrones de fractura, con cirujanos expertos, si les facilita el reducir, el planificar, el tener impresiones en 3D. Curiosamente, les facilitan más las cosas en fracturas más simples que en fracturas más complejas, y los costos son más o menos $2.500 por modelo, lo cual lo hace muy inalcanzable en este momento para nosotros. Planificación en pelvis y acetauro. En este artículo de Operative Orthopedia y Traumatología del 2019, estas personas en Innsbruck lo que hacen para planificar es lo que podríamos hacer todos nosotros. Y aquí ven 3 diferentes tipos de sacros. En la parte superior uno displásico, en la parte inferior uno normal y en la parte inferior uno inverso. Y ven los diferentes corredores de seguridad y la forma de planificar cada uno de ellos desde antes. En este artículo escrito por Julián Salabarrieta y Amal Khoury, hicieron el uso de la planificación preoperatoria en 3D más la áptica, que es trabajar con esos controles que tiene Amal en sus manos para poder mirar mucho mejor si esto funciona más fácilmente. ¿Qué se dieron cuenta? Que obviamente entienden mejor y reducen mejor las fracturas, pero que es costoso en este momento. Pero hoy hay tecnologías convergentes y esto se va a volver el futuro de cada uno de ustedes más adelante. 2 estudios del último año, de 2019 y 2020.